Buenos días. Qué bueno es volver a estar juntos nuevamente en este culto unido. Ya han sido 2 o 3, yo creo que este es el tercero o cuarto que nos reunimos y ha sido buenísimo. Esto no termina acá, sino que sigue lo buenísimo. Eso es lo importante. Viene ahora, después de esto, el almuerzo. Son las 2:15. Yo creo que no va a ser almuerzo, va a ser 11. Traigo 2 alternativas. Una de compartir un par de horas y la otra es el resumen de esto. Ustedes decidan. No, siempre traigo resumen porque, no sé, es algo que siempre que comparto tengo que resumir por el tiempo. Son las 2:15, así que ¿a qué hora almuerzan? A las 2, yo almuerzo a las 2, así que no tengo problema. Es bueno juntarnos, reunirnos en el nombre de Jesucristo. Yo veo la iglesia de Jesucristo y no los veo a ustedes. Veo a Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, esa nueva creación que el Señor puso allí cuando entregamos nuestra vida a Jesús y nos bautizamos, esa nueva creación, la cual tenemos que alimentar y seguir adelante. Hemos compartido, como dije, varias veces y ha sido motivador. Todo lo que diga yo no tiene importancia. Lo que diga el Señor en nuestras vidas, eso es lo que vale en realidad. Cristo, la palabra de Dios en nosotros. A nosotros nos encuentran a toda la iglesia especial. No es que seamos especiales nosotros, sino que nos hacemos especiales por Jesucristo. Eso nos hace especiales. El viento sopla por donde quiere. El viento ha soplado hoy día en la mañana. Pero realmente lo hemos oído silbar a nuestras vidas. Vida. Hemos hablado de vida, de traspaso de vida. Y lo que quiero compartir brevemente, a que caminemos juntos a Nehemías. Yo generalmente no comparto, no predico, no comparto mucho del Antiguo Testamento. Pero este último tiempo lo he estado leyendo y me fascinó. Dios me habló a través de Esdras y de Nehemías. Era un tiempo súper difícil en que estaba pasando el pueblo de Israel. El reino del norte ya había sido invadido. Aló, ahí sí. El el reino del norte no existía y ahora del sur se había profetizado que iban a venir los babilónicos, otro reino, y los iba a llevar cautivos. Nehemías es el único libro de la Biblia narrado en primera persona. Al comenzar dice palabras de Nehemías. Es decir, él mismo lo escribió para que nosotros podamos recibir del cielo lo que él bebió primero. Que podamos hoy día detenernos y hacer una pausa y meditemos en la vida de Nehemías. Esdras tiene 10 capítulos, Nehemías tiene 13 capítulos. Y son bien interesantes. A mí me gustó mucho Nehemías porque es un libro de oración, de un hombre de oración. Hay como 10 oraciones ahí en el libro de Nehemías. Y es interesante cómo ellos oraban. Nehemías es el último gran hombre del Antiguo Testamento. No es Malaquías, no es Zacarías. Estos fueron profetas que hablaron un poco anteriormente. La Biblia no está cronológicamente, sino que la dividieron en el Pentateuco, después vienen libros históricos, los poéticos, los profetas mayores, profetas menores, pero no está cronológicamente, y Nehemías fue uno de los que cerró un ciclo, por así decirlo, antes que empezaran los 400 años
de silencio. Nehemías es el hombre del cierre de una etapa, de un nivel que se termina y que iba a comenzar después de 400 años un nivel glorioso, donde iba a venir Jesucristo, donde iba realmente a generarse en este nuevo pacto mi relación con el Señor directa, donde Él nos iba a poner en contacto con Dios, donde nos iba a dar la vida espiritual a nosotros. Nehemías había nacido en Babilonia, ya habían sido deportados y nunca había conocido de primera mano la tierra de sus padres. Donde él vivía no llegaba el internet, así que no podía entrar y ver cómo era Israel, cómo estaba el templo destruido, sus murallas. Él no lo podía, era de lo que le contaban, de lo que él preguntaba. Él no conocía la tierra de sus padres. Pero su papá, llamado Jacalías o Acalías, le enseñó de la vida del Espíritu, de la intimidad con el Padre. Antiguo Testamento. El nombre de Acalías quiere decir, espera en Dios. Espera en Dios. A los jóvenes que han nacido de nuevo y han vencido al maligno, les digo en esta hora, esperen en Dios. No es cuando yo o ahora o no es después, es cuando Dios quiere. Esperemos en Dios. Y este hombre Nehemías comenzó a esperar, yo creo desde niño, a ver a su padre, espera en Dios, en el tiempo de él. Para ubicarnos en el tiempo y espacio de esta historia, cuando Jerusalén ya fue destruida, lo invadieron los babilónicos y fueron deportados allí a Susa y fueron quemada la ciudad, el templo destruido, los muros destruidos, las puertas de la ciudad quemadas y ellos fueron llevados, como dije, a Babilonia. Pero esto lo había profetizado antes el profeta Jeremías. Jeremías es antes de ello, por eso Nehemías es el último, por así decirlo, hombre del Antiguo Testamento, de ese cierre. Y dice Jeremías 25:11, en esa profecía, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a estas naciones, al rey de Babilonia, 70 años. Y en Jeremías 29:10-13 dice, porque así ha dicho Jehová. Qué importante cuando habla Jehová en nuestras vidas. Qué importante. Así ha dicho Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Él los iba a despertar para haceros volver a este lugar, allí a Jerusalén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y lloraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis con todo vuestro corazón. Si dispusiéramos nuestro corazón. Luego, al pasar los años, 70 años, ya estaban allí en Babilonia, estaba, como dije, Jerusalén, todo ese sector destruido. Viene otra vez palabra de Dios. Luego de pasar años allí, se firmó un edicto por el cual ellos podían regresar. Y eso sale allí en Esdras. Por eso Esdras y Nehemías, bueno, los teólogos, yo traté de meterme, de ver allí, pero en realidad me confundí. Porque dicen que estos dos son un libro, que Nehemías no lo escribió, ya puras cosas. A lo mejor tienen toda la razón, pero yo soy literal, leo la palabra de Dios. Y eso es lo que dice. Entonces,
ellos firmaron este edicto por el cual podían regresar a su país después de aquellos años de cautiverio que estaban en Babilonia, que muchos fueron pero no regresaron, murieron en eso. Muchos nacieron en Babilonia y no conocían tampoco Jerusalén, Israel, no tenían idea. Pasaron los años, pero se firmó un edicto en el cual ellos podían, en el fondo, regresar. Y ellos regresaron en 3 etapas. Los persas tomaron el poder, jugaron un partido de fútbol y ganaron. Ellos ahora eran el gobierno. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, esto es en Esdras, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo, ¿cuál era el edicto? Hay 2 cosas. Uno fue proclamado en voz y también se hizo un edicto escrito. Así dice el rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Quién de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor Dios de Israel? Él es el Dios que está en Jerusalén. Jeremías profetiza la deportación a Babilonia. Después viene por Esdras palabra de Dios que ellos iban a regresar, que iba a haber este regreso. Y el primer grupo que regresa viene dirigido por Zorobabel y Josué. Ellos construyeron el templo. También se demoraron varios años, empezaron la construcción, la dejaron botada, pero después vinieron los profetas de nuevo a instarlos y siguieron construyendo, pero al final, en esta primera etapa, ellos reconstruyeron el templo. El templo tiene que ver con la intimidad, con la casa, con la vida íntima, con las aguas en el fondo profundas. El templo es allí donde se adora a Dios. Ellos adoraban a Dios, donde llevaban sus holocaustos, llevaban sus animales para ser quemados, presentar ofrendas, holocaustos, etc. Estando eso, era como ya que estaba la vida en el fondo religiosa establecida. El segundo grupo volvió con el sacerdote Esdras. Pasaron 70 años y él reconstruyó la palabra. Reconstruye la palabra. Lo que tenía que hacerse en el templo, en la casa. En el fondo, reconstruye nosotros a Cristo. Llegó con 50,000 personas, dice la palabra de Dios. 50,000. Ya habían regresado, reconstruyen el templo. Segundo, vienen a hacer funcionar, por así decirlo, el templo, la adoración, lo íntimo con el Señor. Y el tercer grupo volvió con Nehemías para construir ahora el muro. Unos 20 años más tarde de la llegada de Esdras llegó Nehemías e iba a terminar, a dar cierre en el fondo a la obra que se había comenzado. Lo interesante es esto, que a pesar de Jerusalén destruida, ellos esclavos allí en Babilonia, viene otro rey y también están allí esclavos. Yo creo que uno vería todo más o menos feo, no hay esperanza. Pero increíble, Dios es el Dios de la historia. Hoy día a lo mejor en el siglo XXI vemos miles de cosas feas. Yo no quiero ver ni noticias. Porque uno dice, bueno, ¿cómo es la cosa? Pero sabemos que Dios tiene el control absoluto de todo. Absoluto de todo. De todo. No importa, como leía nuestro hermano, no importa lo que estemos pasando, es por algo. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman al Señor.
sean buenas o malas. A mí me ha ayudado mucho esta par de semanas que mi esposa estaba enferma. Me he librado de que me rete y que me pegue. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Pero sí, he aprendido aún a amarla más y a servirle. Desayuno en la cama, no cocino, sí, así que ayunamos. Perdón. Llegó Nehemías e iba a terminar y a dar cierre a la obra. Leemos en el capítulo 2 de Nehemías en el versículo 2 del capítulo 1 que vino a Hanani, su hermano era uno de los parientes, y Nehemías le preguntó por el pueblo. Qué interesante, no conocía a Israel, pero supo que venían familiares, y lo primero que le hace, le pregunta por el pueblo y por Jerusalén. La respuesta no tardó en llegar y fue contundente. ¿Qué le dijo este hombre, este pariente? La gente está en gran mal y afrenta el muro derribado y sus puertas quemadas en fuego. Se las dijo clarita, al tiro. Era para entenderlo de inmediato. Gente estaba mal, estaba con afrenta y el muro derribado. Una ciudad sin muralla era pan para todos sus enemigos, siempre. Siempre Israel tuvo enemigos. Cuando ellos empezaron a construir el templo, la oposición, siempre. Lo que tú hagas, siempre va a estar la oposición. Aquí salen unos personajes, Sanbalat y Tobías, y hay otro más que no recuerdo el nombre, pero Sanbalat y Tobías le hicieron la vida imposible al pueblo de Israel para que ellos no reconstruyeran ni el templo antes los otros, y ahora en los muros estaban haciéndole la vida imposible. Pero nosotros tenemos al Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ninguna construcción podrá empezar en tu vida sin la información del Espíritu Santo. Él está para revelarnos al Hijo y nos enseña y nos instruye absolutamente en todo. Nehemías era copero del rey. Él tenía que probar todo lo que el rey bebía. En aquellos tiempos era común que en la bebida o en la comida le echaban veneno. Entonces, si él probaba y estaba envenenado, en el fondo iba a morir. O tenía que saber el gusto del rey también para presentar en el fondo el vino y las cosas que a él en el fondo le gustaban. Nehemías estaba cómodo, era copero del rey, su vida era más o menos rutinaria, como la mía. Su tarea, su labor era importante y de influencia junto allí al rey, pero todo cambió cuando él pregunta cómo estaba su pueblo. No podemos seguir de igual manera cuando en el fondo tenemos a veces noticias no muy buenas. Todo esto se va transformando. Nehemías le preguntó a este pariente acerca de dos temas, como dije, mi pueblo y Jerusalén. Lo único que le interesaba a él, el cuerpo y la casa. El cuerpo que somos nosotros, de Cristo, eso es lo que nos debe interesar, y también el lugar de adoración. Y ahora somos nosotros templo del Espíritu Santo en nuestra intimidad. Ahora, ¿qué cosas le hemos estado nosotros preguntando al Señor? ¿Cuántas de nuestras preguntas han sido de este tema? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo soy casa? ¿Soy templo del Espíritu Santo? ¿Cómo está la congregación? ¿Cómo están aquellos perdidos? Nosotros generalmente oramos por salud, por dinero, por viaje, por gente. Sin embargo, amar la presencia del Señor es lo que nos lleva. Amarlo. Eso está allí, la casa. Y el cuerpo que no somos nosotros. Eso es lo más importante. Eso hace la diferencia en el fondo para Dios. Pero es todavía más que eso. Nos hace espirituales. Nos hace andar en aguas más profundas.
Dice el relato bíblico que Nehemías, al saber estas noticias, lloró, hizo duelo, ayunó. Todo su dolor se expresó inmediatamente. Nehemías lloró porque la gente estaba mal. Y los muros de Jerusalén que ni conocía sin edificar o estaban destruidos. A lo mejor en algunas partes había muralla o en otros no, pero habían hoyos. Las puertas que custodiaban la ciudad, que dejaban entrar o salir, estaban quemadas, la gran mayoría. En el fondo, aquellos judíos que estaban allí se encontraban incompletos. Sin la presencia terminada, estaban a medio hacer. Por eso cuando tenemos las cosas medio hacer, siempre estamos mal. Dice en el versículo 5 de Nehemías, comenzó a orar y llora en el fondo por 4 meses. Nosotros a veces oramos por 4 minutos o por 4 segundos. Él oró 4 meses. La misma oración, día y noche, durante 4 meses, confiando, tranquilo. Él sabía que Dios le iba a contestar. Día tras día le servía al rey. Día tras día estaba en el palacio sin decir nada. Solo esperaba la respuesta. Solo esperaba la respuesta, 4 meses. Hasta que un día llegó el rey y le preguntó, ¿por qué estás triste? Él quedó impactado por esta pregunta. Se produjo temor en gran manera. Delante de la presencia de Dios nadie podía estar triste. A veces los mataban. Por eso, él legó gran temor. Él le preguntó, ¿por qué estás triste? Este impacto de la pregunta le produjo temor en gran manera. Un impacto en el espíritu que le decía, ahora es el momento, aquí viene la respuesta. Él le creyó al Señor que ahora iba a venir la respuesta. Hay situaciones en las que sabemos que Dios está presente. Todo nuestro ser es sacudido. Hoy ha estado presente el Señor en nuestras vidas. Hemos sido sacudido nuestro interior, lo vemos a Él en la escena, lo podemos tocar, lo podemos oír, percibimos que su gloria colmó este momento, ha colmado estos momentos. Todo eso Nehemías lo resumen en un temí en gran manera. Temí en gran manera. Cuando Nehemías oyó que el rey le hacía esta pregunta, ¿y qué necesitaría para regresar? El texto bíblico que dice que él oró a Dios de los cielos, siguió orando en su interior, en esa casa interior que nosotros tenemos. Mientras conversaba, él oraba en su interior. Cuando llegan las respuestas, muchas veces vienen todas juntas. Así fue que Nehemías le dijo al rey que la ciudad de sus padres estaba destruida y el rey le contestó, ¿qué pides? ¿Qué pides? En tu vida sucederá lo mismo. Habrá un momento en que Dios te dirá, te daré lo que pidas conforme a mi voluntad. ¿Qué pedimos? Nehemías le solicitó al rey 2 cosas. Cartas para poder circular libremente y cartas para llevar madera para arreglar las puertas de la casa y del muro. Y dice la palabra que, dice Nehemías allí, me concedió el rey según la mano de Dios que estaba sobre mí. Nehemías sabía que las circunstancias eran la respuesta a su oración en el lugar secreto, donde nosotros estamos allí y decimos, concédeme esta petición, dame éxito en lo que estamos haciendo. Todo lo que llevamos es lo que Dios en el fondo nos ve. Y además el rey le dio una cosa extra que no lo pidió Nehemías: capitanes del ejército y gente de a caballo, jinetes, para que los acompañaran. Y así uno va leyendo Nehemías y va en esta cosa entrando en la relación que tenía este hombre con Dios.
en la relación que tenemos nosotros hoy con el Espíritu Santo. Es vida, es traspaso de vida. En el capítulo 2, versículo 11 dice, cuando ellos ya se fueron a Jerusalén, llegué pues a Jerusalén. Nada más, no dice absolutamente nada más. Llegué pues a Jerusalén. No escribe el viaje ni lo explica. Ese viaje duró, había estado orando 4 meses. El viaje duró 3 meses, 3 largos meses. Y no dice nada al respecto, nada, absolutamente. Demoró 3 meses, yo creo que porque donde pasaron a cortar la leña, los bosques, no sé, a lo mejor no habían aserraderos, pero bueno, ahí le perfilaron absolutamente todo. Yo creo que por eso, pero él no dijo nada del viaje, nada. Y eso que duró 3 meses. Y esto es importante para nosotros. No importa el viaje. Peralillo cada día está más cerca. Purén cada día está más cerca. Haciendo un pequeñito paréntesis, en una próxima oportunidad que nos reunamos un día van a estar de Purén también con nosotros, lo creemos. Aunque sea una persona. No importa el viaje, la distancia, los problemas, el clima, que muchas veces decimos tenemos mucho trabajo y otras tantas excusas. Esto es personal. Mi esposa no me deja, por eso la llevo. Tengo muchas cosas que hacer y tantas otras decenas de excusas que a veces ponemos para cosas. Cuando Cristo nos llena, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, cuando Él te encomienda a hacer una obra, ya no hay más distancias. Ya no hay ni tiempo. Sencillamente decimos, llegué. Nada es difícil, nada es duro, nada es cansador. Sencillamente vamos y llegamos. Si Nehemías es un libro para los que están en aguas profundas, donde las excusas ya no existen. Han muerto la distancia en el fuego del amor divino. Valeriano decía que los une en el fondo del amor. Y yo siempre me gusta leer Romanos 5, no recuerdo si es el 6 o 7, donde dice que el Espíritu Santo, hemos sido llenos de amor a través del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos el amor de Dios en nosotros. Ya la distancia, ya nuestras enfermedades, todo eso ya segundo plano, tercero. Y lo interesante es que cuando llegó, a ver, le voy a poner la distancia también. De aquí a Purén hay 510 kilómetros más o menos, depende, hay un poquito más si pasamos a Angol primero. Y de vuelta a los otros 500 y tantos, son como 1100 y tantos, saqué la cuenta porque también anduvimos en Contulmo la otra vez. Y de donde Nehemías estaba a Jerusalén, habían como 1100 y tantos kilómetros. Así que era como ir de aquí a Purén y regresar, era el viaje de ellos. Y cuando llegó, después de aquellos 3 meses, descansó 3 días. Al tercer día se volvió a levantar lleno de fuerzas nuevamente divinas para empezar la obra. Luego de que Nehemías salió a recorrer los muros, lo hizo de noche, lo hizo en silencio, lo hizo con algunos, como en secreto. La palabra que no dijo a ninguno. Hay otra cosa que no debemos decírselas a nadie. Hay cosas que no, que somos íntimas con el Señor. Él está trabajando. Nos dio el proyecto, nos dio la visión, nos dio la orden de ir. Y tiene que ser una experiencia interna, privada, de noche, mía, a solas a veces. Él observó los muros rotos, las distintas puertas del muro y los nombres de ellas. Ahí en Nehemías, ahí salen todos los nombres de la oveja, del pescado, y ahí empiezan todas las puertas que también uno podría buscarles un significado a cada puerta.
Observó los muros rotos, las distintas puertas del muro, los nombres, se tomó su tiempo. Nadie sabía dónde había ido Nehemías ni qué había hecho. Mientras todos dormían, él estaba despierto. Mientras todos estaban acostados, él estaba en movimiento. Observa los muros caídos, pero lo hizo sin que nadie se enterara, sino los íntimos que andaban con él, los menos. Hay algo interesante. Ellos no habían construido los muros, el templo se demoró también en la construcción, en todo eso. A veces nosotros tratamos de motivar a los demás para hacer cosas. La motivación pertenece al alma. Es muy buena, mueve las emociones o el intelecto, pero luego es necesario otra dosis de motivación y otra y otra. Y lo que moviliza aquí es el alma en el fondo de la persona, estamos motivando. Nosotros llevamos a nuestro nieto a la casa, a Facu, pero a él ya como que se le terminó la motivación. ¿Cómo lo llevamos a casa? Cuando yo lo voy a buscar al colegio, tengo que ir a dejarlo a la casa de la mamá donde lo espera, pero nosotros queremos que esté en nuestra casa, que vaya a almorzar con nosotros. Bueno, esta semana que pasó, armamos una trampa de ratón juntos. Y él ahora todos los días pasa para ver si hay un ratón. Pillamos 2. Y el segundo lo enterramos. Y él está fascinado allí, al lado de un damasco, que ya no vamos a comer nunca más fruta de ese damasco. Y ahí lo está. Y el ratón, lo único que habla del ratón. Motivado. Yo creo que después ya se va a cansar de la motivación esa. No sé, va a tener que cazar perros, gatos, no sé, para motivarlo de nuevo. Toda esta motivación moviliza lo que es el alma de la persona. Pero la inspiración, eso es la inspiración. Es cuando el Cristo que está en mí es impartido a otro. Cuando la vida de Dios sale de mí al otro. Es cuando su amor, cuando su frescura salen de mis palabras, de mi espíritu al espíritu de otro. Al espíritu del otro. Eso lo comprobamos en la amistad que tenemos ahora con Gabriel Padre, Gabriel Hijo y su nuera, sus nietos, su hija, todo eso. Decíamos hoy, primer día que llegamos allá, el segundo día, porque el primer día fuimos con Juan Pablo, pero fue maravilloso ese primer día, el segundo que cuando fuimos nosotros, éramos como si nos hubiésemos conocido en el fondo siempre. Y llegamos a la gloriosa conclusión que habíamos de espíritu a espíritu. Eso es lo interesante. Nehemías no ordenó que edificaran, ni ustedes vayan a trabajar. ¿Él qué dijo? Edifiquemos. Todos somos uno, solo un cuerpo, y necesitamos construir más a Cristo en cada uno de nosotros. Construyamos a Cristo en nuestras vidas. Somos el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Construyámonos, edifiquémonos, compartamos lo que tenemos, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Todos somos uno, somos un cuerpo y necesitamos construir más a Cristo en cada uno de nosotros. Yo necesito mucho de ustedes. Todos participamos de una visión, ¿cierto? No hay 2. No existe, Dios me dio este ministerio especial, como siempre hemos dicho, y Juan Pablo recarga, tenemos un solo ministerio, ¿cuál es el de la reconciliación? De ir allí a los perdidos y traerlos del moño a Cristo. Como sea, traerlos a Cristo.
Que la inspiración pase a ellos, mostrarles a ellos que somos diferentes no por nosotros, sino por Cristo. Dios nos llamó a esta área, dicen algunos. No, todos fuimos llamados a construir a Cristo. Y ellos dijeron lo mismo, edifiquemos. ¿Qué poder es cuando el cuerpo tiene una sola misma voz? Edifiquemos, todos. ¿Qué poder hay cuando el cuerpo tiene esa misma voz? Edifiquemos a Cristo, que Cristo crezca en nosotros. ¿Hay algo más poderoso que eso? Una visión igual bendición. Dos visiones, ¿qué podrá ser? División, por supuesto. Una visión. Cristo en nosotros. Realmente somos una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Ese es lo que nos motiva. Como hemos dicho, una familia. Nosotros aquí somos una familia. Somos todos uno, hijos del Señor. Somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo. Muchos hijos, podemos ser más. Si vamos a buscar a aquellos hijos que están fuera todavía, semejantes a Jesús, que sigamos construyendo a Jesús en nuestras vidas. No es que yo reciba el poder de Cristo para que me ayude a ser un hombre victorioso, sino que Cristo es el hombre victorioso en mi lugar, porque tenemos a Cristo. Él ya colocó esa nueva creación y tenemos que alimentarla, que crezca. No es Cristo el que me da fuerzas para ser paciente, sino que Él expresa su paciencia a través nuestro. Nosotros no vencemos para el Señor. Por eso decimos, y la palabra dice, somos más que vencedores, pero en Cristo. Sino que Él vence por medio de nosotros. Por la fe me entrego al Señor y le permito que viva su vida en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Ya, voy a terminar, me queda 1 hora. Lo que necesitamos en el fondo no es paciencia, no es mansedumbre o amor. Necesitamos a Cristo en nosotros. Urgente, urgente, Fernando. Él no me ayuda a mí a vivir, sino que Él vive en mí y se expresa en mí. Él vive en nosotros y expresamos a Él. El sueño de Dios, del Padre, es que edifiquemos a su Hijo en nosotros, que seamos uno, una gran familia. Yo no los veo aquí a los hermanos de Peralillo, no, son mis hermanos, no, Peralillo lo borramos, Rancagua. Los hermanos del Cachapual, del Valle del Cachapual. Vivimos en el mismo valle. Somos también del Valle del Cachapual. No somos del Valle de Rancagua nosotros. No, edifiquemos a Jesús, no hay diferencia. Edifiquémonos los unos a los otros, que seamos uno, una gran familia de muchos hijos, que busquemos ¿a quién? A los perdidos. Voy a terminar, paciencia. En pocas palabras, cuando fue llamado Nehemías, cuando él supo de su pueblo, de Jerusalén, del templo, de los muros, de la gente que estaba mal, todo eso, fue inspirado por el Dios para ir a Jerusalén y construir los muros. En pocas palabras, hubo grandes resultados. A veces no vemos resultados, porque tratamos de edificar nosotros. No inspiramos, no traspasamos la vida. No la traspasamos. En pocos versículos,
No quise investigar cuánto a veces pasan meses de un versículo a otro, años, pero no quise investigar. Dije todo rapidito, como estamos en el siglo XXI. Nehemías trae resultados gloriosos. En el transcurso de 5 versículos le habla al rey y le pide todo, ¿cierto? ¿Y el rey qué hace? Porque estaba inspirado este hombre del Señor. Le da todo lo que él pidió, aún más. El ejército, hombres, le habla al pueblo en 2 versículos para edificar. Y la gente que hacía 90 años que vivía allí no construía los muros, 90 años. Nehemías, inspirado por el Señor, lleno por el Espíritu Santo, la gente que hacía 90 años no construía, ¿qué le dicen? Le dicen, sí, construyamos. Esos cambios los hace el Señor. Y terminan el muro ¿en cuántos días? Terminan los muros, las puertas, tapan los hoyos porque no construyeron todos los muros porque algunos estaban listos, pero fue en 52 días, a pesar de Sanballat, a pesar de Tobías, que eran los que estaban allí en contra. A pesar de todas las circunstancias adversas. 52 días. Las amenazas con matarlos, y en 3 versículos Nehemías le dice que se armen, que no tengan temor y que sigan construyendo. Les entró el temor, pero inspirado ahora habla Nehemías y le dice que sigamos construyendo. Unos construían y otros defendían, estaban atentos, vigías, todo eso. Y siguieron construyendo. Si uno lee todo Nehemías, los 13 capítulos, como al final empiezan a ser explotados con usura, los mismos judíos empezaron a explotar con usura, se prestaban plata, todas esas cosas con usura, y en 5 versículos los usureros deciden devolver todo a sus hermanos. Como Nicodemo. Nicodemo almuerza con él y dice, bueno, ¿a quién he defraudado? Le voy a devolver absolutamente todo. Cuando el Señor empieza a hacer la obra, en nosotros cambiamos. Podemos decir 1000 cosas. 1000 cosas. Podemos motivar muchas veces, pero la motivación dura poco. Son los cambios. Cuando lo buscamos, Dios carga palabras de vida, de Dios, de gloria, de que produce una impartición de vida en los oyentes que traen cambios maravillosos. Uno ni se imagina los cambios que se pueden producir en otra persona. Y uno dice, ese no va a cambiar nunca. Pero cuando Dios está allí y toca, las cosas pasan. Las cosas pasan. Pasan. Es interesante cuando Dios toca nuestras vidas. Yo creo que ni nos imaginamos de tener cultos unidos. Ni yo imaginé a lo mejor de amarlos a ustedes o que ustedes me amen. Ustedes les doy gracias. La otra vez les di gracias por la oración, ¿no?, que hicieron sobre mí por el problema que yo estaba pasando de mi enfermedad. Y lo interesante es que ahora los veo y me siguen y ha seguido bien y se alegran. Yo digo, si ni los conozco, nada. Son mis hermanos y los amamos. Los amamos. Señor, en el fondo yo amo tu cuerpo. ¡Pah! A todos. Vamos a Peralillo, amamos el cuerpo de Peralillo. Vamos a Purén, amamos el cuerpo de Purén. Y cuando el Señor nos llena, a pesar de la distancia, llegamos. La última ida a Purén fue 2 semanas anteriores, mal, desmotivados. Se nos vinieron todos los todavía y todos los Sanballat para no ir. Y yo iba a llamar a Francisco Santibáñez y él sabe, Francisco, no voy a poder ir, estamos enfermos, estamos resfriados, estamos decaídos, 1000 de cosas. Pero no, después
Mi esposa andaba buscando todas las excusas posibles y los gatos que no va a alimentar. Bueno, la gata bebé caza y le da a los otros, no sé, pero algo irá a pasar. Y nos fuimos. Nos motivamos esa mañana, no estábamos todavía inspirados, pero íbamos. Y pasamos, nosotros hacemos 2 paradas antes de llegar a Purén. Paramos en una Copex en Pasado de Talca. Eso son como 2 horas de aquí, un poquito más. Bueno, mi esposa al baño. Yo me quedé sacando un café, todo eso, y mi esposa no aparecía. Ya, dije, yo le dio el rotavirus. Bueno, tenía el café, me lo había tomado ya por el segundo café y mi esposa se perdió. Arteriosclerosis. Algo pasó. Y viene esta chica. No graben eso, por favor. Ya estoy listo. Y viene esta chiquilla y la veo, ¡ay, qué te pasó! Le dije, ¿yo te perdiste? No, dice. Entré al baño y había una persona que había estado limpiando los baños y estaba parada mientras nosotros pasábamos. Y le hablé del Señor. ¡Wow! Eso cambió nuestra vida. Es el Señor. Ahí el Señor nos inspiró, nos llenó de su presencia. Llegamos al segundo paradero, no les voy a contar qué pasó, pero la segunda parada, pero cuando ya íbamos en los sauces, llamamos a la mamá de Marjorie y pase, pastor, pase. Claro, ya lo estaban esperando con otras hermanas que querían conocernos. Bueno, pero ese día estuvimos con mi esposa estuvo con esta persona ahí en esa bomba de benzina. Nos recibieron muy bien, conocimos a otras tías de Marjorie, fuimos a visitar a Carmencita, a la cual oramos, conocían a la mamá, y ese día nos fuimos felices a dormir allí donde Cecilia, porque era la voluntad, había necesidad y allí estábamos nosotros, a pesar de todos los problemas, de todo lo que se levantó en contra nuestro, habíamos vencido, más que vencedores, no por nosotros, sino por Cristo, en Cristo Jesús. Señor, amo tu cuerpo, bendigo tu iglesia, llénanos de ti. Esa es mi oración, llénanos de ti, Señor. Recibo en mí el poder de la vida de Dios. ¿Para qué? Para que al hablar traiga cambios gloriosos en las personas, en las vidas de los demás, que sean en el fondo transformados. Ese es el punto. No yo, sino que las personas transformadas. Hay un hombre que escribió, esto es para terminar ya, porque fue el resumen. Perdón. Sigo creyendo, decía este hombre, que el desierto es la escuela de Dios para preparar al discípulo. Y el insomnio es una herramienta selecta mientras otros duermen. El Espíritu Santo viene y a uno lo inquieta, lo levanta y lo pone de rodillas. A 4 o 3 de la mañana, no sé qué hora es, cuando el Señor los despierta, pero cuando nos ponemos de rodillas, justo ahí comienza la clase. Ahí empezamos a aprender del Señor. Puesto de pie, hermanos. Vamos a dar gracias al tiro por los alimentos. No tomen en cuenta, por favor, mis palabras, que son humanas, sino que tomemos en cuenta lo que el Señor quiere en nosotros, que seamos llenos, que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos llene, llénanos de ti. Que podamos recibir el Espíritu de poder, que podamos bendecir a la iglesia, que podamos amarnos a la iglesia, con ese amor en el fondo de Dios. Abraza allí a su hermano que está al lado.
Ámelo. A los matrimonios, a los padres, a los hijos, a los nietos, que son una bendición. Yo amo a mis nietos cuando vienen, pero los amo más cuando se van. Padre, te adoramos y te exaltamos en esta hora y te damos gracias. Te damos gracias por Edras, por Nehemías, porque vivieron en un tiempo oscuro, Señor. Pero tú los hablaste, tú tenías absolutamente todo controlado, Señor, como lo tienes hoy día. Hoy día vivimos tiempos difíciles, pero yo sé que tú lo tienes controlado, Señor. Y yo sé que tu venida se acerca cada día más, Señor. Hoy cenamos, recordamos tu sacrificio, Padre. Pero también miramos hacia el futuro, que tú vienes. Anunciamos que tú vienes, Señor, por tu pueblo, por la iglesia, por el cuerpo, Señor. Te adoramos y bendecimos a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios jóvenes, a los matrimonios más adultos y aún nosotros de tercera edad, Señor. Los bendecimos en tu nombre, Padre. Te exaltamos y te glorificamos. Ya que podamos esperar en ti, Señor. Esperar en ti, Padre. Porque cuando tú das una misión, la respaldas absolutamente en todo, Señor. Te damos gracias por mis hermanos del Valle de Cachapoal, Señor. Bendícelos aún más, Señor. Enriquécelos. Que sigan construyendo a Cristo en sus vidas, Señor. Que construyan a Cristo en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, que te construyan, Señor. Que ya muramos, que la cruz allí estemos crucificados, muertos nosotros. Que podamos construir a este Cristo vivo, Señor. A los hermanos de Peralillo, Señor, bendícelos y guárdalos. Y que sigan construyendo a Cristo, Padre. Que nos despojemos de tantas cosas que a veces son pesos, Señor, que no existen, que no valen hoy, Padre. A mis hermanos de la iglesia de Rancagua también, Señor. Somos un pueblo de bendición. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo victorioso porque Él venció. Te adoramos y te exaltamos. Toca cada vida, Señor. Yo sé que en esta mañana, desde que llegamos, tu presencia está en medio nuestro y tú estás en nosotros, Señor. Desde que nos levantamos, Padre.